Estimados hermanos, en el nombre de Jesús, paz sea con todos vosotros en esta mañana. Por demás, tenemos que estar agradecidos por la infinita misericordia y la bondad de Dios que nos preservó la vida, nos mantuvo durante la semana, nos dio un pasaje económico, nos dio el pan de cada día, sustento diario, pero sobre todo la oportunidad de poder estar en la casa de Dios. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué estamos en la casa de Dios? El salmista decía, entraré por sus atrios con alabanza para salir saciados del bien de tu casa. Entonces, hermanos, preparemos nuestro corazón. Voy a decir, y aquí quizás un poquito reiterativo, no lleguemos aquí solamente por el mero hecho de ocupar un banco y para decir, y también tener quizás como excusa, y si yo no iba a estar, ¿qué iba a decir el hermano si yo no vendría al culto? Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Hermano, antes de entrar a un tema, voy a reflexionar sobre la vida, sobre el tiempo. Y quiero que todos presten atención, desde el más joven hasta el más viejo. Y reflexionemos que un día nuestros días se van a terminar. Hoy justamente antes de venir al culto hice una copia de una oración que un hombre había hecho y una reflexión. Y está en una catedral en Londres, en Inglaterra, y dice así: cuando de niño reía y lloraba, el tiempo transcurría lentamente. Cuando de joven me volví más osado, el tiempo vagaba. Cuando me transformé en hombre maduro, el tiempo corría. Cuando a diario me vuelvo más viejo, el tiempo volaba. Pronto descubriré en el ocaso que el tiempo se ha ido. Entonces me preguntaré, ¿seré salvo, Dios mío? Hermanos, fuimos niños, jóvenes, ya somos maduros. Y nos queda la última etapa de la existencia, cuando un día nos van a llamar ante la presencia de Dios. Entonces ahí quizás nos vamos a preguntar, ¿seré salvo o soy salvo? Corre por nosotros mismos a contestar esta pregunta. El miércoles tuvimos un culto de oración y siempre nos juntábamos entre poco. Y quizás un poquito uno se siente irritado. Y el hermano Miño había dicho una gran verdad, que poco somos agradecidos a Dios. Qué ingrato que somos. Tantos bienes recibimos. Y hermano, llega el momento, acuérdese bien lo que dijo Cristo, que un día los tiempos serán tan peligrosos y cuando iremos, como dice, y acordado, dice que vuestra huida no sea en sábado ni en día de invierno. Hoy estamos demasiado bien, aquí en Argentina, en este rincón en el cual nos estamos viviendo. Pero la pregunta que es, ¿qué estamos haciendo para Dios o con nosotros? Estamos despilfarrando el tiempo. Y hermano, esta semana, y voy a repetir lo que dije el miércoles, me llamó la atención en que dos personas a lo mejor se levantaron también de mañana y tenían proyectado su vida. Inclusive la persona que fue operada, el amigo Hugo, el tío de Marcelo, que Dios lo bendiga en este lugar, el cuñado de Juancho, había dicho, preparen un asado porque voy a venir a festejar esa recuperación de esa operación que él se había hecho. Hermanos, no tuvo tiempo de volver. No tuvo tiempo de volver, de reunirse con la familia, de quizás de dar las indicaciones pertinentes o las como padre. Fue abuelo. Los nietos lloraban. Pero hermanos, es demasiado tarde. Ya no podemos retroceder. De aquel lugar no se vuelve. Por eso en el libro de Eclesiastés hay un pasaje de la Biblia que dice así, capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol, hermanos, yo dije, y también agregar ni salvación, porque al momento de cerrar los ojos y cuando nos ponen el ataúd y vamos bajo la tierra, hemos sellado nuestra sentencia, pero no es todo.
Un día tendremos que pararnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y ojalá, hermanos, que en aquel lugar, que cuando vamos a comparecer delante de Él, escuchemos la voz de aquel que murió en la cruz para darnos redención. Y cuando había dicho, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, aquí muchas veces nosotros pensamos que somos eternos. Y siempre me acuerdo un pasaje y lo voy a repetir nuevamente. Cuando una persona había dicho, ¿cómo tenemos que prepararnos? En el orden material, como si Cristo viene dentro de 100 años. Pero en el orden espiritual, preparémonos como si Cristo vuelve hoy o esa noche. Hermano, yo dije una vez una frase muy hermosa, que una vez un rabino cristiano, estaba frente a sus alumnos y le había preguntado, ¿cuándo usted piensa que Cristo va a venir? Y el rabino dijo, el próximo sábado. No, dijo el rabino, yo digo que puede venir hoy. Y la pregunta es, ¿estoy preparado? Hermanos, he dicho el miércoles de la oración, un diálogo entre un hombre que había hecho todo delante de Dios y había hecho en gran manera. Me estoy refiriendo al rey Ezequías. Ezequías dice que no hubo rey antes ni después de él. Anduvo en todos los caminos de David su padre y buscó a Dios. Y mientras él buscaba a Dios, fue prosperado. Pero un día tenía 39 años. Y llega un profeta Isaías. El profeta Isaías que él había dicho, no temas, Isaías, cuando fue invadido por el rey de Asiria. ¿Qué pasó? Isaías le dijo, no temas, porque Dios va a prosperar a esta ciudad y va a protegerle por amor de David. Pero aquí, hermanos, la noticia que le llega no es una noticia. Y ojalá que un día va a llegar. Y no sabemos si va a venir un mensajero de Dios a avisarnos. El siguiente diálogo, en el capítulo 20 de Segunda Reyes, dice así, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermanos, era el 14º año del reinado del rey Ezequías. Tenía apenas 39 años de vida, una vida entera por vivir. Habrá dicho, él les restableció el culto, hizo la Pascua, que el pueblo de Israel se había olvidado, derribó la idolatría, pero aquí Dios le dice, se enferma, y ve que su herida se va agrandando, y no hay médicos, y el profeta Isaías, por orden de Dios, dice, ve y di a mi siervo Ezequías, prepara tu casa, vas a morir y no vas a... Ordena tu casa. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. La pregunta no es lo que dijo Rogel cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay íntegro ni derecho como él aquí en la tierra? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy, en esta mañana, tenemos el derecho o la decisión o decir delante de Dios, Señor, acuérdate, yo he andado en todos tus caminos y he hecho lo que te agrada? Hermanos, quizás muchos de nosotros hubiésemos divagado y preguntado, pero me llama tan pronto, no prepara esto, no prepara aquello. ¿Qué es lo que me espera? Por eso dice, pronto llegará el tiempo en que, lo postrero llegará el tiempo en que tenga de presentarme delante de Dios y le tengo que preguntarme, ir con duda, ¿seré salvo, Dios mío? Hermanos, hace poco estuve en Indumar y me llamó poderosamente la atención de la muerte de una persona, primo de nuestro hermano Mildo, un hombre que fue un hombre guapo, fue un hombre que inclusive todos lo tuvimos por
trabajó mucho en el monte. Pero qué raro, una semana antes de morir, ahí se acordó que hay un Dios. Se acordó que hay un pastor en la iglesia, lo llamó, oraron juntos y apenas con su voz audible llamó a las hermanas, llamó a sus hijos, llamó a sus vecinos. ¿Para qué? Para sincerarse, y pidió perdón porque quiso morir en paz. Hermanos, ¿por qué? Cuando la muerte nos sorprende, cuando la parca llega con su voz aguda, que muchos lo imaginan la muerte, ahí nos acordamos, ahí que somos frágiles, ahí que debemos un montón, pero durante mucho tiempo vivimos una vida desordenada, no vivimos bien delante de Dios, estamos enojados, tenemos rencor en nuestro corazón. Pero ¿por qué cuando la muerte llama, ahí nos acordamos de que hay un Dios que, como dijo una vez Daniel a Belsasar, tu padre Nabucodonosor, cuando Dios le dio todos los reyes, se dominó a todo, pero un día se engrandeció y se humilló, y lo hicieron comer buey, paja como buey, pero él se sinceró y respetó y honró al Dios. Y tú, oh rey Belsasar, en cuyas manos está tu vida en la mano de Dios, nunca lo ensalzaste y lo diste honra. Y apareció una escritura, Mene, Mene, Tekel Upharsin, fuiste contado en balanza y has sido hallado falto, tus días fueron cortados. Y sigue diciendo, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, nosotros no sabemos lo que puede suceder el día de mañana. Estaremos en un quirófano, estaremos quizás, como hoy estuvimos hablando afuera, los problemas de la vida, los asaltos, los terribles momentos en que vive la humanidad. Por eso parece que estamos dormidos, sumidos en un sueño. Los hermanos que viajan saben del peligro que hay en la ruta. E inclusive ayer, mirando un programa de televisión, un noticiero, a mí me llamó la atención de que un padre, hablando de la cárcel con un asesino de 15 años, un muchacho de 15 años, mató a 3 policías. Fíjense, hermano, la cosa importante. Y lo que el padre dice, hola hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste? Y bueno, lo maté al cana ese. Ah, ¿cuántos balazos le diste? ¿Le disparaste las gambas? No, le metí 10 balazos en el cuerpo. Ah, qué bien hijo, qué bien hijo. Ahora yo te digo, fíjate, andan aquí al lado, hay un tipo que tiene un coche. Robale ese coche. Ah, pero te pregunto a vos, ¿qué arma vos tenés? Y él dijo, yo tengo una Versa. No, hijo, la Versa no es apta para esos trabajos. ¿Y sabe lo que le dijo? Y bueno, yo le doy 1.500 pesos arriba y voy a comprar una Browning. Bien, hijo, bien, así se hace. Hermanos, un padre, pero ¿sabe lo que es más importante, lo que me llamó la atención? Es que la madre lo metió en la cárcel a ese hijo, dijo, ¿por qué mi hijo lo van a matar? Fíjense, ¿a dónde estamos viendo? Por eso, hermanos, yo siempre estoy arriba de ustedes. No es porque lo amo y quiero que protejan a sus hijos, que sus hijos no delincan, que tengan temor de Dios. Y fíjense, hoy hemos leído los 10 mandamientos. Quizás muchos de nosotros a lo mejor nunca prestamos atención. Yo también un día leyendo un libro de selecciones y me dijo, no alcanzan 300 palabras que Dios escribió con su dedo. Y si nosotros hubiésemos puesto en vigencia nuestra vida, ¿de cuánta utilidad sería en el mundo entero leer los 10 mandamientos? Hermanos, este hombre tuvo el coraje, tuvo el derecho de pedirle a Dios. Y Dios le dijo, yo te sano, Ezequías, yo te añado 15 años de tu vida. Pero pasamos a otro pasaje. Hermano, lo que el mundo actual está viviendo. Tiempos difíciles que quizás muchas veces pensamos solamente en lo material, en las cosas. ¿Cómo me voy a levantar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo mirar en los negocios? No está mal pensar en esto. Pero hermanos, dediquemos también un tiempo a Dios. Dediquemos. ¿Cuántas veces somos remisos a venir al culto? No, porque siempre hay un pretexto.
Hermanos, en el capítulo 18, miles de veces lo hemos escuchado. Y aquí habla justamente de los mandamientos. Y después, capítulo 12. Y dice así, de San Lucas: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí parece que al revés. El mundo entero piensa en lo primero es los bienes materiales. Y ese, hermano, porque nosotros mismos ya somos hechos, ya tenemos ese pensamiento, ese instinto de que parece que solo tenemos que pensar. Quizás dentro del culto, a ver, ¿qué hago de noche? ¿Qué hago mañana? Y no sabemos si nuestro mañana llega. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Yo dije el miércoles, hermanos, quizás ese hombre vivía estresado, vivía preocupado, no está mal en preocuparse, pero, hermanos, hay algo también que siempre nuestro hermano Miño, ya con la experiencia que tiene, había dicho: ¿de qué a veces nos quejamos en la vida? ¿De qué nos quejamos, criticamos, hablamos? Siempre vivimos quejosos. Y ese hombre también pensaba, a lo mejor salió la tarde del campo, el trigo maduro, alfalfa, el maíz, todo ya estaba para cosechar. Pero lo que dentro de él pensaba, eso es muy chiquito. Quizás mis graneros no va a dar abasto para todo esto, para proteger mi cosecha, para recoger mi cosecha. Entonces dentro de sí comenzó a decir: eso voy a hacer. Voy a derribar mis alfolíes, mis graneros, los haré más grandes, y cuando habré cosechado diré: alma, muchos bienes tienes almacenado, bebe, huélgate, gózate. Hay para muchos días. Hermanos, en esa noche alguien golpeó la puerta. No era su mujer, no eran sus hijos, no eran sus sirvientes. ¿Quién vino? La muerte había venido y le había dicho: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has preparado, ¿de quién será? Hermanos, pensemos en la parte espiritual. Pensemos que, como he dicho, auguro a ustedes muchos años de vida, pero al pensar en Pedro Rivero, al pensar en Hugo, en pensar inclusive a una mujer joven de 47 años que la conocíamos, ya no están más con nosotros, a Dornel, a tanto, a Shiruka. Hermanos, no alcanzaron 70 años. La Biblia dice 70 y 80 los más robustos. Y con todo es fatiga. Y hermanos, quizás somos tan egoístas, pero tan egoístas. Yo, fíjense, estuve en Chaco y estaba mirando un programa de un pastor que oraba por los cristianos, que oraba por los cristianos que están en Medio Oriente, que son víctimas de mutilaciones, de degüello, por el solo hecho de ser cristianos. Hermanos, entonces el pastor llamó a toda la iglesia, dijo: oremos por nuestros hermanos cristianos que están en Siria, que están huyendo, que están perseguidos. Usted sabe, dijo, si a usted le gusta, llame, súmese a la campaña de oración. Joel había dicho que más de un mes ese pastor había llamado a la reflexión. ¿Sabe cuántos llamados recibió? 1.300 llamados. El resto del mundo no le interesa. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en Argentina, es en octubre, la campaña electoral. ¿Quién va a ser presidente? Y aquí se acusan uno al otro, hacen de todo. Pero hermanos, lo que más me llamó la atención, me impactó. Fíjense, el mundo, a pesar del hombre que es malo, pero le dolió en el alma lo que pasó esta semana, de ese chico llamado Ailán, que murió en las playas del mar Mediterráneo, que huyendo de Siria. Y fíjense, hermano, ¿por qué huyen? No, porque ellos dijeron: nosotros no queremos huir de Siria, pero no podemos. Fíjense la comparación argentina. Ayer una monja llamada Guadalupe hablaba y dijo una gran verdad, dijo: allá la madre, si se despide a comprar pan, se despide de sus hijos porque no sabe que va a volver, porque no sabe si un misil cae en tal parte, porque una guerra terrible. Dejan todo
¿Por qué caminan kilómetros y kilómetros para entrar en Alemania, para entrar en Hungría, en cualquier parte, por su vida? Y este pobre padre llorando amargamente, porque dijo, se me escaparon de las manos, íbamos en el bote, era oscuro y mis hijos cayeron en la playa. Hermanos, qué triste el humano. Yo siempre digo, vuelvo a repetir, las bestias, llamamos siempre, pero ¿qué bestia? No, la bestia nunca terminó con su especie. Se procrean tanto el venado, yo siempre he dicho, pero el tigre, muchas veces cuando miramos por televisión, cuando el tigre mata a un venado, lloramos porque nos parte el corazón ver como una fiera. Pero hermano, eso es su instinto, él caza para comer. Pero el humano, ¿por qué mata? El humano, hermano, destruye por el color, por la raza, por la religión, por la clase social, discrimina, odia, mata. Fíjense, hermanos, yo solo pienso lo que dijo Stalin una vez, y dije afuera. Stalin había dicho, la muerte es una tragedia, pero cuando hay muchas muertes, forman parte de la estadística, nadie se recuerda. Y voy a decir algo, lo que impactó más al mundo. Y fíjense que el humano, por más duro que sea, pero cuando ve a un niño sufrir, el humano se conmueve. Hermanos, ¿por qué los norteamericanos salieron tanto contra la guerra en Vietnam? ¿Y saben por qué? Porque hubo una chica llamada Karen Kim Phuc, que en una aldea los aviones norteamericanos largaron una bomba de napalm, una bomba que incendia el cuerpo a esa nena que sale corriendo, dijo, sálveme, me estoy quemando. Entonces los norteamericanos tomó conciencia y pidieron por favor que termine esa guerra. Nosotros no sabemos mucho cuando acá, fíjense hermano, en Sudán. En Sudán había hambres, había 3 años que no cayó una gota de agua. Ahí los niños morían y ahí la Cruz Roja instaló un campamento de refugiados. Allí iban los niños y una nena tan chiquitita, tan flaquita, que apenas podía caminar, no pudo llegar al campamento de refugiados y cayó desmayada, sentadita, y un buitre esperando para comerla. Le llamó entonces el mundo empezó a colaborar con Sudán porque son nuestros hermanos. Hermanos, lo que llamó la atención fue la muerte de Aylán. Entonces los países enteros, tanto Alemania que Inglaterra, inclusive Argentina, quiso que estos hermanos, los sirios, que vengan a vivir en Argentina. Pero hay otro temor, Rever, que yo siempre digo, la iglesia no despierta, que son los tiempos difíciles. Cuando, fíjense lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Siria, donde a ellos no les importa. Pero la pregunta también es, ¿quién da los armamentos? Como dijo aquella la monjita, esta monja había dicho, acá iba a terminar fácil la guerra. No proveyamos de armas a las gentes, porque se terminan las balas, no van a pelear a trompadas. Pero hermanos, mientras haya guerra, hay alguien también. Ojalá, hermanos, que no codiciarás, porque ¿quién fabrica las armas? Cuando hay guerra, hay también personas que hacen armas. ¿Ustedes creen que las armas vienen de un repollo? No, hay fábricas que fabrican. Pero ¿por qué no piensan dentro de ello? Hay un niño que sufre, una madre que llora, un padre que va a la guerra, un hermano que nunca vuelve. Y hermanos, estamos llegando, por eso yo estoy diciendo, esa persecución que comienza en Siria contra los cristianos, la Biblia nos habla claramente. ¿Y sabe lo que nos dice la Biblia? En el capítulo 6, versículo 9, cuando habla de los 7 sellos. Y hermanos, estamos ante el preludio del 6º sello. ¿Cuándo es el 6º sello? Cuando se abre, cuando Cristo regresa a la tierra. Y cuando el 7º sello, las trompetas, cuando suena, los reinos del mundo van a ser de su Cristo y vamos a reinar con Él. Dice el capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía
un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser cumplimiento. Quizás muy pocos saben que en Medio Oriente había muchas iglesias cristianas. Hoy quizás entre nosotros nos peleamos entre evangélicos. Hermanos, un día vamos, ojalá que no, como dijo ese periodista en Francia, yo no quiero creer, pero tengo pronosticado que dentro de 20 años en Francia va a haber un gobierno musulmán. El musulmán odia al cristiano, lo odia, a él no le interesa de qué denominación sea. Para él el cristiano es enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham tenía 2 hijos, Isaac y Ismael. Ismael siempre persiguió a los hijos de Isaac, aún dentro del vientre de la madre persiguió. Ismael y hermanos, 2 musulmanes piensan, por eso odian a los israelitas. Y esto va a llegar a los israelitas, y también, como nosotros somos hijos de Abraham, también vamos a ser perseguidos por ellos. Ellos no toleran a los cristianos. Por eso, hermanos, despierten, miren las noticias, estremezcanse también, pero también reflexionen que los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles de manejar, son tiempos difíciles. Y cuando un día pensamos que eso no nos va a alcanzar, hermanos, un día nos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, orad que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno, sino, hermanos, que ojalá que antes que vengas, ojalá que Cristo venga lo más pronto posible. Pero para que venga Cristo, y voy a leer desde capítulo 12, miré cuando vio el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el viento se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, yo quiero sostenerme en pie. Yo quiero salir al encuentro de Jesús y decir, como siempre decía nuestro hermano abuelo García, él siempre decía, este es nuestro Jesús, este es nuestro Dios, al cual nosotros hemos esperado, y Él nos salvará. Era mi deseo, hermanos, unir en oración para que ustedes despierten, agradezcan a Dios, sean agradecidos en todo sentido. Aprovechemos bien, el tiempo se nos va de las manos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Mediodía al sábado? ¿Y el resto? Hermano, por eso es un tema de reflexión. Y quiero que la iglesia tome noción de las cosas. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo contentamiento. Era mi deseo en nombre de Jesús. Amén.